Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desmenuzamos cada detalle de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, un jardín secreto lleno de rumores y especulaciones, la relación entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Sí, esa pareja que nos enamoró en Kiraz Mepsimi, que traspasó la pantalla y que, al parecer, escondía mucho más de lo que imaginábamos. Hoy vamos a hablar de ese amor secreto, de los momentos que nunca contaron, de las miradas que lo decían todo y de los obstáculos que tuvieron que superar. Vamos a intentar responder a la pregunta que muchos se hacen: ¿cómo surgió este amor que floreció en medio de cerezas y cámaras? Porque, seamos honestos, todos notamos la química innegable entre ellos, ¿verdad? Esa chispa que saltaba de la pantalla y nos hacía soñar con un romance de telenovela, uno de esos que te atrapan desde el primer capítulo y te hacen creer en el amor verdadero. Pero antes de empezar a sumergirnos en esta historia de amor digna de telenovela, quiero pedirles un favor enorme: si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho amor por las series turcas. Y si ya son parte de esta familia, gracias. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido que les encante. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo cuenta. Y nos motiva a seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo de las series turcas. Ahora sí, vamos al grano. Serkan Ayolu y Özge Gürel. Dos nombres que se unieron gracias a Kiraz Mepsimi, o Amar es Primavera, como la conocimos en algunos países. Una serie que catapultó sus carreras y que, sin que lo supieran, plantaría la semilla de un amor que crecería con el tiempo. Un amor que al principio fue tímido y silencioso, pero que con el tiempo se convirtió en una de las relaciones más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Desde el primer momento, la chispa entre ellos era evidente. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las entrevistas, las alfombras rojas, las fotos detrás de cámaras, todo indicaba que había algo más que una simple amistad y compañerismo profesional. Se notaba en la forma en que se miraban, en la manera en que se apoyaban mutuamente, en las sonrisas cómplices que compartían. Era como si estuvieran conectados por un hilo invisible, un lazo que los unía más allá del trabajo. Pero ambos se mantenían herméticos, guardando silencio y alimentando los rumores. ¿Por qué? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que al principio ambos estaban muy enfocados en sus carreras y no querían que una relación pudiera afectar su imagen pública o su trabajo. En el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, pueden generar mucha atención mediática y aumentar la popularidad de los actores. Pero por otro lado, también pueden ser un obstáculo para conseguir nuevos proyectos o pueden afectar la imagen que el público tiene de ellos. Por eso, muchos actores prefieren mantener su vida privada alejada de los focos. Otros, que eran muy jóvenes e inmaduros para comprometerse en algo serio. Cuando Kiraz Mepsimi se estrenó, Serkan y Özge eran jóvenes y estaban empezando sus carreras. Quizás no se sentían preparados para asumir el compromiso que implica una relación seria, o quizás querían disfrutar de su juventud y explorar otras opciones antes de sentar cabeza. Es comprensible que en esa etapa de la vida, uno quiera experimentar y descubrir qué es lo que realmente quiere antes de tomar decisiones importantes. Y también están los que creen que había ciertos obstáculos, como compromisos previos o diferencias personales, que les impedían dar el paso. En la vida real, las relaciones no siempre son fáciles. A veces hay obstáculos que superar, diferencias que conciliar y compromisos que respetar. Quizás Serkan y Özge tenían que lidiar con alguna de estas situaciones antes de poder estar juntos. Lo cierto es que durante mucho tiempo negaron cualquier relación romántica. Se mostraban como buenos amigos, compañeros de trabajo que se admiraban y se respetaban. Pero los fans, esos detectives implacables, no se rendían. Analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción en redes sociales. Y encontraban pistas, pequeñas migajas que confirmaban lo que muchos sospechaban: estaban enamorados. Los fans son como el FBI del mundo del espectáculo. No se les escapa nada. Analizan cada detalle, investigan cada rumor y sacan conclusiones que a veces son más acertadas que las de los propios protagonistas.
Recuerdo que en una entrevista, a Ozge le preguntaron directamente sobre su relación con Serkan y ella respondió algo así como: somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y nos apoyamos mutuamente. Una respuesta diplomática, pero que no terminaba de convencer a nadie. Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con la prensa y con los fans. Una estrategia muy común entre los famosos que quieren mantener su vida privada alejada de los focos. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y poco a poco las señales se fueron haciendo más evidentes. Empezaron a viajar juntos, a pasar tiempo con sus familias, a compartir fotos en redes sociales donde se les veía más cariñosos y cercanos. Ya no se esforzaban tanto por ocultar lo que era evidente para todos. Era como si hubieran llegado a un punto en el que ya no les importaba lo que la gente pensara. Simplemente querían disfrutar de su amor y compartir su felicidad con el mundo. Y finalmente llegó el anuncio oficial. Después de años de rumores y especulaciones, Serkan y Ozge confirmaron su relación. Fue un momento de euforia para los fans, que celebraron la noticia como si se tratara de un gol en el último minuto. Al fin, el amor había triunfado. La noticia se viralizó en cuestión de segundos y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y buenos deseos para la pareja. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que vino después fue aún más hermoso. Vimos cómo su relación se consolidaba, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, cómo se demostraban su amor en público. Eran una pareja sólida, estable y muy enamorada. Se convirtieron en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que aspiraban a encontrar un amor verdadero y duradero. Y entonces llegó el compromiso. Serkan le propuso matrimonio a Ozge en Alemania, durante un viaje romántico. Las fotos del momento con Ozge mostrando orgullosa su anillo, le dieron la vuelta al mundo. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Un momento mágico que quedará grabado para siempre en la memoria de todos sus fans. La boda, por supuesto, fue un evento espectacular. Celebrada en Italia con una ceremonia íntima y romántica, rodeada de amigos y familiares. Las fotos y los vídeos de la boda eran puro amor. Se les veía radiantes, felices y completamente enamorados. Una boda de ensueño que parecía sacada de una película de Hollywood. Pero, ¿qué es lo que hace que esta relación sea tan especial? Creo que hay varias razones. En primer lugar, la química innegable que existe entre ellos. Se nota que se admiran, se respetan y se aman profundamente. En segundo lugar, la forma en que han manejado su relación, manteniendo la privacidad y protegiéndola de las presiones mediáticas. Y en tercer lugar, la autenticidad. Son una pareja real con sus altibajos, pero que siempre se apoyan mutuamente. No intentan aparentar ser algo que no son. Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es lo que los hace tan cercanos y cae-bells para el público. Es importante destacar que no todo ha sido un camino de rosas. Como cualquier pareja han tenido que superar obstáculos, enfrentar desafíos y tomar decisiones difíciles. Pero siempre han salido adelante, fortaleciendo su relación y demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Las relaciones no son perfectas. Requieren esfuerzo, dedicación, compromiso y mucha comunicación. Pero cuando el amor es verdadero, vale la pena luchar por él. Una de las cosas que más admiro de ellos es su humildad. A pesar de ser dos de los actores más exitosos de Turquía, se mantienen con los pies en la tierra y no se dejan llevar por la fama ni por el glamour. Son personas sencillas, auténticas y muy cercanas a sus fans. Siempre se toman el tiempo para saludar a sus fans, firmar autógrafos y tomarse fotos con ellos. Y eso es algo que sus fans valoran mucho. Y es precisamente esa autenticidad la que los hace tan queridos y admirados. Porque no son perfectos, pero son reales. Y eso es lo que los diferencia de muchas otras parejas del mundo del espectáculo. No intentan crear una imagen falsa de sí mismos. Se muestran tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es lo que los hace tan cercanos y cae-bells para el público. Volviendo al tema del amor secreto, creo que la clave estuvo en la paciencia. Supieron esperar el momento adecuado para dar el paso, para oficializar su relación y para construir un futuro juntos. No se dejaron presionar por la prensa ni por las expectativas de los fans. Simplemente siguieron sus corazones y dejaron que el amor floreciera a su propio ritmo. El amor no se puede forzar.
Tiene que surgir de forma natural y espontánea. Y eso fue lo que pasó con Serkan y Özge. Y ahora, después de años de relación y un matrimonio feliz, siguen siendo una de las parejas más queridas de Turquía. Son un ejemplo de amor, de compromiso y de perseverancia. Una historia que nos demuestra que los cuentos de hadas sí existen, y que a veces, el amor se encuentra donde menos lo esperamos, incluso en medio de un set de grabación y un montón de cerezas. Una historia que nos inspira a creer en el amor verdadero y a luchar por él. Y hasta aquí llegamos con la historia de amor de Serkan y Özge. Una historia que nos ha hecho suspirar, emocionarnos y creer en el amor verdadero. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su relación y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta pareja tan especial. En resumen, hemos hablado de cómo surgió su amor en el set de Kiraz Mevsimi, de los rumores y especulaciones que rodearon su relación, de su compromiso y boda de ensueño, y de las claves de su éxito como pareja. Una historia llena de amor, paciencia y autenticidad. Una historia que nos demuestra que a veces la realidad supera la ficción. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si es así, no olviden dejar su like, que me ayuda muchísimo a saber que les gusta este tipo de contenido. Su like es como un abrazo virtual que me dice sigue haciendo lo que haces. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Creen que su amor es real o es solo una fachada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Me gusta saber lo que piensan, lo que sienten y lo que les gustaría ver en el canal. ¿Qué otros temas de series turcas les gustaría que exploráramos en próximos vídeos? Sus sugerencias son siempre bienvenidas. Sus ideas son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Y para terminar, los invito una vez más a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y mucho amor por las series turcas. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de las series turcas. Ayúdennos a crecer esta comunidad de amantes de Turquía. Juntos podemos hacer que este canal sea aún más grande y mejor. Hasta la próxima, mis amores turcos. Besos.